cordial saludo. Nos encontramos con el señor Roberto Duarte. Él nos va a ayudar a solucionar el taller de contextualización de la ética respondiendo las siguientes preguntas. Eh, ¿Cómo definir la ética y la moral? Mm, La ética como una rama de la filosofía está concebida como aquel principio rector que direcciona o que sirve como directriz para determinar el actuar del ser humano dentro de una sociedad. Entonces, la ética en ese orden de ideas serían como unos principios rectores del ser humano. Y la moral, por otro lado, sería como unos preceptos o unas normas construidas socialmente para que el ser humano se comporte dentro de una comunidad o dentro de una sociedad de determinada manera. Así pues, la ética tiene que ir más enlazada con la convicción del ser humano, mientras que la moral es una normatividad que el ser humano debe cumplir. ¿Qué principios éticos y valores humanos aplica usted en el ambiente de aprendizaje o en su puesto de trabajo? Pues creería yo que un principio ético es el principio de la honestidad. La honestidad en todo sentido. La honestidad es un concepto que abarca muchas dimensiones y no solamente hace referencia a la honestidad desde el punto de vista material, sino la honestidad desde el punto de vista del actuar del ser humano, independiente del contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, yo considero que el estar a tiempo en el lugar que me solicitan o donde debo estar, esa es una cuestión de honestidad, porque es no robarle el tiempo a las personas, no manejar el tiempo de las demás personas, sino cumplir con un parámetro que es el de la honestidad, el de cumplir con el tiempo para que el tiempo sea tanto valioso para ellos como valioso para mí. ¿Cree que la ética se puede enseñar? Como un concepto teórico, obviamente la ética debe ser enseñada, pero la ética al mismo tiempo debe ser vivenciada, porque de nada sirven los conceptos y la apropiación de los conceptos si no se lleva a la práctica, si no se implementa, si no se hace evidente en el actuar del ser humano. ¿Las familias actuales forman en valores? Pues sería absurdo generalizar. Uno podría decir que algunas familias sí, otras no. Lo que uno podría determinar es que la mayoría de familias sí forman en valores, pero desafortunadamente la sociedad, el conglomerado de la sociedad, demuestra otra cosa. Entonces los valores que se enseñan en casa posiblemente son tergiversados por la sociedad y por ende los comportamientos de los jóvenes pues apuntan más a los comportamientos sin valores, pero eso no quiere decir que dentro de la familia no se enseñen valores. ¿Conoce o ha leído el nuevo código de ética del SENA? La verdad no conozco el código de ética del SENA. ¿Qué estrategias propondría para que la comunidad educativa vivencie los valores institucionales? Obviamente lo primero que habría la primer directriz que debiera tomarse como institución es dar a conocer cuáles son esos valores que la institución quiere fomentar en sus estudiantes. La segunda estrategia sería que esos valores deben ser primero un ejemplo de los directivos, de la parte administrativa de las personas que orientan los procesos dentro del seno. Serían dos estrategias inicialmente. Primero, darlos a conocer. Segundo, que sean un ejemplo, es decir, que las personas que trabajen allí, que laboren allí, deben apropiarse de esos valores y de esa manera eh, se pueden, se pueden hacer más evidentes en los estudiantes
para que ellos se puedan apropiar de ellos de manera más directa y vivencial. ¿Cómo contribuiría la ética para alcanzar la paz en los hogares y la sociedad colombiana? Mm, yo creo que la ética es, como decía, es un principio rector y el principio rector es un principio de honestidad. Si dentro de las familias hay honestidad, si dentro de la sociedad hay honestidad, pues obviamente eso va a irradiar en todos los campos y de alguna manera eso va a permitir que haya más cercanía y más empatía y más comprensión y colaboración dentro de los integrantes tanto de una familia como de una sociedad o de una comunidad determinada. ¿Cree usted que la corrupción es consecuencia de un trastorno mental? Yo no creo que sea un trastorno mental, porque el trastorno mental enfermedad, es una enfermedad biológica. Y en este orden de ideas, la corrupción no es una enfermedad biológica, sino es una enfermedad social. Eso quiere decir que es una apropiación de los antivalores o de los principios rectores de una sociedad. ¿Cómo explicaría que una persona que ha sido formada en valores morales, religiosos y principios éticos tome la decisión de ser corrupta? Eh, Creo que está muy enlazada con lo que mencionaba anteriormente. Eh, el problema no es si se forma o no se forma en valores y en la moral a una persona. El problema es que si la sociedad en su generalidad demuestra que esos valores o esos principios no son como las directrices de una sociedad, sino que por el contrario, las personas que tenemos la posibilidad de direccionar en algún momento una comunidad o un entorno determinado, si yo como cabeza eh, distorsiono esto, pues obviamente las personas van a decir, bueno, pero si a mí me forman, pero los que me están formando están actuando de X o Y manera, pues entonces eso no tiene ningún sentido que yo me comporte como me están enseñando, sino me comporto como ellos lo están haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que las acciones de las personas dentro de una sociedad se convierten más en el ejemplo que los seres humanos empiezan a seguir o que los jóvenes empiezan a seguir. Entonces, en ese orden de ideas, no es tanto si se forma o no se forma, sino si la sociedad está contribuyendo en la implementación y en la vivencia de esos valores que se están haciendo. Porque yo puedo enseñar, pero si no los vivencio, pues de nada sirve. Don Roberto, muchas gracias por su colaboración. Sus aportes son muy valiosos para mí. Que pase buena noche. Muchas gracias. Mucho gusto.